Estimados alumnos, muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestras clases de hoy día, lunes 4 de mayo. Muy bien. Muy bien, ya estamos en el capítulo 2 de la unidad 2. Entonces nos toca hoy día hablar del método del polígono, ¿ya? Entonces para eso tenemos la imagen motivacional que nos va a ayudar a ver una de las aplicaciones de estudiar vectores y polígonos, ¿no? Muy bien. Ahí está, introducción. Dice acá. Acá vemos una imagen de Google Earth, donde vemos que se va a construir un túnel que unirá San Juan del Lurigancho con el Rímac, en el cercado de Lima, ¿no? Esta imagen está en el libro, ¿no? Acá está, estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí está San Juan del Lurigancho, esta zona es San Juan del Lurigancho. Muy bien, esta zona es San Juan del Lurigancho. Esto de acá es un cerro, ¿no? Y a este lado está el Rímac. Entonces la idea es pasar de San Juan del Lurigancho al Rímac de frente sin necesidad de pasar por otra vía dando vuelta al cerro, ¿no? Entonces para esto, para poder ubicar estos puntos, el punto de acceso o el punto de inicio del túnel para pasar por toda esta parte y llegar al otro lado, se necesitan tener coordenadas. En este caso, coordenadas UTM, ¿ya? O sea, coordenadas adaptadas a la forma de la Tierra, ¿ya? ¿Listo? Y también se necesitan hacer toda una zona de estudio, que será un polígono, ¿no? El polígono de estudio y que será levantado topográficamente. Entonces, para esto se necesitan, aparte de conocimientos en coordenadas UTM, también se necesita conocimientos de polígonos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, eso está relacionado con vectores. Entonces, la base para poder entender eso es vectores, porque en vectores se trabajan polígonos y coordenadas. Muy bien, chicos. Esa es la imagen motivacional. Entonces, comenzamos con la parte teórica, entonces, con los conceptos básicos. Muy bien, aquí está. Muy bien, entonces, nos toca trabajar, como les repito, el capítulo 2, método del polígono en vectores de la unidad 2. Muy bien, comenzamos con los conceptos básicos. Muy bien, método del polígono. Ya, muy bien, hijitos, observen. Acá nos van a dar varios vectores, ¿no? Tenemos acá el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Si quiero obtenerlo en este orden, entonces le podemos dar también numeración, ¿no? A es 1, B es 2, C es 3 y D es 4. ¿Ya? Pues nos dan varios vectores, ¿ya? Entonces, el método del polígono se aplica cuando me dan varios vectores. Por ejemplo, el método del triángulo es solo para 2 vectores y el método del paralelogramo solo para 2 vectores. Entonces, el polígono es para varios vectores, ¿ya? Muy bien. Entonces, si quiero yo sumar o hallar la resultante de todos estos vectores, entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, el método del polígono es una ampliación del método del triángulo. Debo colocar uno tras de otro o uno a continuación del otro. Entonces, y de manera un poquito más didáctica sería con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Entonces, colocamos primero el vector A. Entonces, acá está su cola, acá está su cabeza. A continuación, debo traer el vector B. Entonces, ahora sí, el vector A y el vector B están uno tras de otro. A continuación, el vector C, ¿no? Y a continuación, el vector D. Entonces, están con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza. Entonces, ¿qué figura se forma entonces al colocar uno tras de otro los 4 vectores? Se forma esta figurita, ¿no? Muy bien, se forma esta figurita. Entonces, una figura abierta. ¿Quién es el vector suma o resultante? El vector suma o resultante, una vez que todos están colocados uno tras de otro, entonces se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. De tal manera que la cabeza del vector resultante coincide con la cabeza del último vector. Ahí está. Este vector que está con azul es el vector suma o resultante. Y te vuelvo a recalcar, se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Y la cabeza de la resultante coincide con la cabeza del último vector. Entonces, este vector que está con azul
será entonces igual resultante que resulta de la suma vectorial del vector A más el vector B más el vector C más el vector D. Muy bien. Ahora, profe, pero ¿siempre se debe seguir ese orden? O sea, siempre debe ir en un orden, siempre primero A, luego B, C y así. No necesariamente, podemos colocar también en otro orden. A ver, ¿qué resultará si colocamos en ese orden? Muy bien. Primero vamos a colocar D ahora. D, muy bien, ahí está D. Listo. Un ratito, por favor. Ya, primero hemos colocado al vector D. A continuación colocamos el vector C. Entonces estamos ahora colocando cola, cabeza, cola, cabeza. Tenemos que colocar así. Luego a continuación el vector B. Ahí está. Cola, cabeza y finalmente el vector A. Entonces estamos colocando uno tras de otro. Ahora en orden del último al principio, ¿no? O sea, del vector D al vector A. Muy bien. Entonces se forma esta figura, ¿no? Se forma esta figura. Muy bien, se forma esta figura. Entonces, esta es la cola del primer vector y esta es la cabeza del último vector, una vez colocado uno tras de otro. El vector resultante, no te olvides, en el método del polígono se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza, de tal manera que la cabeza de la resultante coincide con la cabeza del último vector. Ahí está. Entonces, la resultante será la suma del vector D más el vector C más el vector B más el vector D. Ahí está entonces. Muy bien. Ahora, nos podemos dar cuenta que la resultante es la misma, ¿no? Miren, aquí es la misma. Tiene la misma dirección y sentido. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Entonces, me doy cuenta que en la suma de vectores no importa el orden, entonces cumple con la propiedad conmutativa. Entonces, es igual a sumar A más B más C más D que sumar D más C más B más A. No importa el orden siempre y cuando sean los mismos vectores. Muy bien, de acá sacamos la conclusión entonces. Cuando los vectores se ordenan uno a continuación del otro y estos forman entonces en este caso, en la anterior figura, ¿qué formó? Un polígono abierto. Los vectores con rojo antes de hallar la resultante forman un polígono abierto. Entonces, repetimos, cuando los vectores se ordenan uno a continuación del otro y estos forman un polígono abierto, el vector resultante R es igual a ¿qué? Entonces, es igual a la suma ordenada o a la suma también no ordenada alfabéticamente, ¿no? Entonces, ahí está. Listo, entonces. Muy bien, entonces eso hemos concluido todos. Profe, si existe un polígono abierto, ¿habrá un polígono cerrado? Claro que sí. Entonces, también al sumar vectores se puede obtener un polígono cerrado. Es un caso especial, ¿no? Muy bien, entonces en este caso quiero que abras bien los ojos para que veas esta parte. Ahora vamos a ver el chat que dice. Falta una A, Luisana dice en el anterior problema, seguro. A ver. Ah, muy bien, Luisana, gracias. Qué observador. Vamos a corregir entonces rápidamente esta parte. Ya, entonces es A más B más C más D y acá sería, ¿no? Muy bien, Luisana, gracias por la observación. Entonces sería, pero A minúscula. Muy bien. Correcto. Ya tiene un punto Luisana por participar. Entonces, pueden participar por el chat, chicos, para poder trabajar de mejor manera. Muy bien, Luisana, gracias. Pero hay un detalle todavía, tiene que ser A vector, ¿no? Se ha borrado el vector, entonces vamos a programarlo, cito. A ver, diseño. A ver, acá les muestro cómo se hace, cómo se coloca vector para que puedan hacer una exposición ustedes más adelante. Muy bien, listo. Ok, listo. Gracias, Luisana. Muy bien. Ahora, si tenemos el polígono cerrado, entonces, si así como hay polígono abierto, ¿habrá polígono cerrado? Sí. Muy bien. Entonces, el polígono cerrado también se utiliza para varios vectores. Entonces, quiero que ahora estés muy atento y veas, ¿ya? Muy bien. Listo. Muy bien, si tengo un vector A y a continuación hay un vector B, estoy colocando, me dan varios vectores, ¿no? Y coloco el vector A, cola cabeza, el vector B, cola cabeza, el vector C, cola cabeza, el vector D, cola cabeza, el vector E, cola cabeza, y finalmente hay un vector F que cierra el polígono, ¿no? Entonces, mira, la cola del primero coincide con la cabeza del último. Entonces,
Si me dan varios vectores y los coloco uno a continuación del otro y la cola del primero coincide con la cabeza del último, entonces se forma esta figura que se llama polígono cerrado. Entonces, en este caso, no hay resultante, ¿ya? Entonces, la suma vectorial, ¿no? De A más B más C más D, entonces en este caso tengo que corregir, ¿no? Vamos a corregir esta partecita. Es A mayúscula, es el vector B mayúscula, es el vector C mayúscula, es el vector D mayúscula y es el vector E mayúscula, ¿no? Muy bien. Y resulta que hay un vector F, ¿no? Resulta que hay un vector F. Son varios, ¿no? Más el vector F. Más el vector F. Entonces insertamos el vector F. Ahí está. Muy bien. Más arribita. Jalamos esto para que entre ahí. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. Ok, chicos. Entonces, repito, si colocamos un polígono y colocamos los otros uno a continuación del otro y justamente la cola del primero coincide con la cabeza del último, entonces se obtiene el vector resultante, que es la suma de A más B más C más D más E más F. ¿Ya? Entonces, la suma de todos estos sería 0. ¿Por qué? Porque miren, no hay espacio entre la cola y la última cabeza. Entonces, cuando se forma un polígono cerrado, la resultante es 0, tanto en vector y como tamaño. Muy bien, chicos. Ahora sí, entendido esto, vamos a entrar al aprende más. Vamos a entrar al aprende más. ¿Ya? Listo, estamos en el aprende más. Ya, entonces tenemos 7, ¿no? Dado los vectores. Entonces nos dan acá 4 vectores A, B, C, D. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, ¿qué nos preguntan? En la pregunta 7 la aprende más. Nos preguntan primeramente, halla el vector suma B más C más D, ¿no? Nos piden hallar la suma de B más C más D. Muy bien, entonces, ¿dónde está B? Aquí está B. Entonces, ¿B qué cosa tiene? B avanza 2 cuadraditos a la izquierda y para arriba sube 1, 2, 3, 4. Entonces, primero, para hallar la suma, entonces, como son varios vectores que me piden sumar acá, aplicamos el método del polígono y colocamos uno tras de otro. Primero graficamos más o menos por esta parte, ¿no? El vector B avanza a este lado 2 y para arriba 4. Muy bien, ya está ya. Vamos a dibujar el vector B tal como está. A continuación tenemos que colocar el vector C. El vector C avanza horizontalmente 4, entonces de acá 4, entonces ahí está el vector C. Finalmente el vector D baja para abajo, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y para este lado 1, 2, 3. Muy bien, entonces ahí está. Baja 4 para abajo y para este lado 3. Entonces, hemos colocado, para sumar estos 3 vectores, hemos colocado cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Están uno tras de otro, o también lo que se llama uno a continuación del otro. ¿Ya? Entonces, el vector suma o resultante se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Ahí está, unimos esta cola con la última cabeza. Este vector que está con azulito es el vector resultante. En este caso, el uno pequeñito, ¿no? Entonces, se llama resultante. Es la suma vectorial de B más C más D. Muy bien. Igual, ahora nos piden hallar la suma de A más C más D. ¿Ya? Entonces, también son más de 2 vectores, usamos el método del polígono. Entonces, ¿el vector A dónde está? El vector A es vertical, va para arriba, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, graficamos el vector A 5 para arriba. Muy bien. A su continuación, ¿quién colocamos? C. C va 4 para la derecha. Y finalmente D cruza, ¿no? Así. 1, 2, 3, 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y para la derecha 3. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Muy bien. Listo. Entonces tenemos la primera cola con la última cabeza. ¿Ya? Entonces, el vector suma o resultante
Se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Ahí está. Listo. Entonces, la resultante será entonces igual al vector A más el vector C más el vector D. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, no te olvides. La resultante se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. En estos dos problemas son polígonos abiertos, porque no coinciden, ¿no?, la primera cola con última cabeza del vector, sino hay figuras abiertas. Entonces, la resultante se obtiene al unir la primera cola con última cabeza y la cabeza de la resultante coincide con la cabeza del último vector. Muy bien, listo. Pregunta 8. Tenemos ahí la pregunta 8. ¿No? Entonces nos dice, en los siguientes casos trace el vector resultante. Todas estas preguntas, chicos, están en el libro, tienen que hacerlo en el libro, no hay necesidad de copiar al cuaderno, ¿ya? La parte teórica, les recomiendo que sí lo copien al cuaderno, ¿ya? Muy bien, la pregunta 8. En los siguientes casos trace el vector resultante. Solo nos piden trazar, o sea, dibujar. Entonces nos dan dos vectores, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces están uno tras de otro. ¿Quién es el vector resultante? El que une la primera cola con la última cabeza, de tal manera que las cabezas coinciden, ¿no? Muy bien, ahí está. Siguiente pregunta. Nos dan tres vectores, ¿no? Vamos a ver cómo están ubicados. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Muy bien, entonces el vector resultante se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Ahí está. Unimos la primera cola con la última cabeza. No importa que se hayan cruzado los vectores. Solo me importa que estén cola, cabeza. Entonces, la resultante es la primera cola con la última cabeza. Siguiente pregunta. Me dan cuatro vectores, ¿no? Vamos a ver si están uno tras de otro. Vamos a ver cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Muy bien, si están cola, cabeza. Entonces, ¿quién es el vector resultante? Lo que nos piden graficar, el que une la primera cola con la última cabeza. Muy bien, y justamente no te olvides, la cabeza de la resultante debe coincidir con la cabeza del último vector. Ahí está entonces graficado. En esa pregunta aún hay más preguntas todavía. Entonces las demás las completas tú, porque ya sabes cómo hacerlo. Solo es graficar. Ahora, escuchen esto por favor muy claramente. Si yo me equivoco y coloco esta cabeza aquí y la cola aquí de la resultante, estaría mal, no sería vector resultante, ya sería otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No es graficar por graficar, hay que tener muy en cuenta lo que estoy explicando en cada paso. Muy bien, continuamos. Análisis de la información. Vamos con la pregunta 9. En los siguientes casos determina el módulo de la resultante. Nos piden el tamaño de la resultante. Y recuerda, para obtener el tamaño, debes tener primero, ¿qué cosa? El vector resultante. Debes tener el vector resultante. ¿Ya? Muy bien. Un segundito, por favor. Listo. Ok, entonces, vamos a ver, me dan en este caso dos vectores dentro de un triángulo. Entonces, tenemos acá la cola, cabeza, cola, cabeza. El vector suma o resultante sería al unir la primera cola con la última cabeza. Ahí está. Entonces, este vector con azul sería el vector suma o resultante. Muy bien, yo quiero su tamaño o módulo, ¿no? ¿Cuánto mide? 3, nada más, ya está. Era graficarlo y luego acá en la figura misma me dan su tamaño. Listo, es 3. Fácil, ¿no? Siguiente pregunta. Nos dan tres vectores, ¿no? Dentro de un rectángulo, ¿no? Entonces, vemos cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, ¿quién sería el vector suma o resultante? El vector suma o resultante se obtendría al unir ¿quién? Al unir ¿quién? La primera cola con la última cabeza. Entonces, unimos la primera cola con la última cabeza. Entonces, este sería el vector resultante, esto que está con azulito. ¿Y cuánto mide? Muy bien, si este lado mide 6, entonces todo esto también mide 6. Entonces, pero de aquí hasta aquí mide 6, pero de aquí a aquí es 2. ¿Cuánto falta para 6? 4. Muy bien, entonces el tamaño de la razón sería 6 menos 2, que sería 4. Entonces, en este caso era graficar solamente y medir cuánto mide cada vector y eso nada más. Muy importante la notación. El módulo se coloca así, ¿no? O así también. Entonces, las dos formas significan módulo. Se puede colocar así, vector entre barritas es módulo, o también simplemente la letra R sin flechita, que significa módulo. Los dos significan notación de módulo. Muy bien. Siguiente pregunta. También nos piden hallar el módulo, ¿no?
¿Listo? Nos piden a ver el módulo. A ver, acá están en el chat una... Falta CM. Ya. Muy bien. Listo. Vamos acá entonces a la siguiente pregunta. ¿Ya? Cuando escriban, por favor, algo al chat que sea completo para que se entienda bien. Entonces tenemos dos vectores en un triángulo. Entonces tenemos cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, están uno tras de otro. Entonces es fácil hallar la resultante gráficamente. Pero para eso me doy cuenta que el vector es, si esto es 60, 60, entonces esto también es 60, ¿no? Es un triángulo equilátero. Entonces, si esto vale 2, todos los lados valen 2, porque todos los ángulos valen 60. Muy bien, entonces la resultante se obtiene al unir la primera cola con la última cabeza. Siempre coincide con la última cabeza, la cabeza de la resultante. Ah, falta la unidad del ejercicio anterior. Vamos a revisar, han hecho una consulta. Vamos a ver, aquí dice, aquí. Ah, ya, muy bien, acá falta la unidad, gracias. ¿Quién ha participado? Centímetro es con minúscula. Listo. Gracias. Ahora vamos a ver quién ha participado. Luisana, muy bien. Tienes un punto más. Luisana, muy bien, felicitaciones. 2 puntos en esta clase de hoy día. Congratulations. Ya, muy bien. Acá faltaba la unidad, ¿no? Se mide en centímetros. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, el tamaño será entonces, ¿cuánto? 2 centímetros. Nos piden solamente su tamaño. Y lógicamente es 2, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Los vectores están uno tras de otro? Sí. Cola, cabeza, cola, cabeza. Entonces, el vector suma o resultante sería el que une la primera cola con la última cabeza. No te olvides. La cabeza de la resultante coincide con la última cabeza del último vector. Muy bien, pero en este caso el tamaño no está aparentemente acá para hacerlo, ¿no? No está fácil como los dos casos anteriores. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Ya, muy bien. Antes, si este lado mide 4 y este lado mide 4 y todos los ángulos son 90, es un cuadrado. Entonces, si este lado mide 4, también este lado mide 4. Ahora, todo este lado mide 4, pero de aquí a aquí dice vale 1 centímetro. ¿Cuánto falta para 4? 3. Entonces, de aquí a aquí mide 1 y de aquí a aquí para que 4 sea, falta 3. Muy bien. Listo. Entonces, la resultante está dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrado de los catetos. Muy bien, entonces, la hipotenusa al cuadrado, ahí está, la hipotenusa al cuadrado, ¿quién es? La resultante, ¿no? Ahí está, la resultante, vector que está en azul. Es igual al cateto al cuadrado, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien, desarrollando las potencias, acá está. Entonces, sumando 9 más 16, 25. Entonces, lo que es potencia pasa a ser raíz. Entonces, el tamaño de la resultante es raíz de 25. Por consiguiente, el tamaño de la resultante, o el módulo también, sería 5 centímetros. Muy bien. Listo. Ahí está, facilito entonces. Estamos trabajando bastante eso, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. En los siguientes casos determine el vector resultante. Nos están pidiendo hallar el vector resultante. Ahora no nos piden módulo, nos piden vector resultante. Muy bien. En este caso tenemos la primera figura, ¿no? Nos dan 3 vectores, A más B más C. Entonces, ¿qué nos piden? El vector resultante. ¿Y qué es el vector resultante? Siempre colócatelo así. El vector resultante es la suma, siempre colócalo así, por favor, ¿ya? Es la suma de todos los vectores que me dan. ¿Cuántos vectores me dan? 3. A más B más C. Estos problemas hay que hacerlos paso a paso para no equivocarnos, porque la resultante va a salir en función de un vector. Muy bien, entonces repito entonces. Nos piden hallar el tamaño del vector resultante. Entonces, el vector resultante se obtiene de la suma vectorial de A más B más C. ¿Ya? O sea, de todos los vectores que existen, la suma es el vector resultante. Muy bien. Ahora, para poder hallar la resultante, tengo que ver quiénes están uno a continuación del otro, para poder reducirlo a algo más pequeño, ¿no? O colocarlo en función de un vector o de 2 vectores, ¿no? ¿Te das cuenta que el vector A y B están cola, cabeza, y el vector C, su cabeza coincide? Entonces, los únicos que estarían uno a continuación del otro, o cola, cabeza, serían el vector A y el vector B. Entonces, ¿acá sería el vector A más el vector B si sumo? Sería entonces al unir la primera cola con la última cabeza. Entonces, si yo sumo el vector A más el vector B, sería entonces un vector C, ¿no? Entonces,
Entonces, la resultante sería entonces igual. El vector A más el vector B sería un vector C. Y el vector C baja, ¿no? Entonces, el tamaño, bueno, no hay tamaño acá. El vector resultante sería entonces vector C más vector C, 2 veces C. Muy bien. Muy bien, listo chicos. Siguiente pregunta. Ahora me dan 4 vectores, ¿no? Parece un polígono cerrado, ¿no? Pero no, no es polígono cerrado porque no están uno tras de otro todos, ¿no? Analizamos, por ejemplo, A y B están uno tras de otro, C también, pero D no está con la cabeza. Si D estaría volteado, ahí sí sería cero, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, como me piden la resultante, recuerda que la resultante se obtiene de la suma vectorial de todos los vectores. Entonces, ¿cuántos vectores hay? 4. A más B más C más D. Muy bien. ¿Y quiénes están uno tras de otro? A más B más C. Están uno tras de otro solamente los 3, A, B y C. Entonces, ¿quién es la resultante? Al unir la primera cola con la última cabeza. ¿Y quién es justamente ese? Justamente es el vector C. Entonces, la resultante sería entonces A más B más C. ¿Qué cosa es? D. ¿No es cierto? Y D baja, entonces la resultante sería 2 veces el vector D. Entonces, en estos problemas, cuando nos piden vectorialmente y no tamaño, entonces, mire, se halla la resultante en función de un vector. ¿Cómo? Utilizando el método del polígono, buscando con la cabeza, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí, el vector, o bueno, la pregunta 10, la siguiente, está muy interesante, ¿no? Miren, está muy interesante. Hay varias formas de hacer esta pregunta. La primera forma más fácil es darnos cuenta que A más B, ya, primeramente, ¿no? Ya que nos piden la resultante, sería la suma de los 5 vectores. A más B, A más B más C más D más C, de los 5 vectores, ¿no? Si te das cuenta, el vector A, B, C y D, ¿qué cosa forman? Un polígono cerrado. Entonces, A más B más C más D, todos estos serían cero. Solo ¿quién quedaría? E. Entonces, la resultante valdría E. Esa es una forma, ¿no? De frente. Entonces, los que lo hayan entendido lo van a poder así rápido hacer, ¿no? La otra forma sería que A más B están uno tras de otro. ¿Y qué saldría? Ya, E es, mira, E es para abajo. Y si es el mismo E para arriba, entonces sería un vector opuesto, sería menos E, menos E. Ahora, C más D, ¿para dónde es? Para abajo, ¿no? Ya lo Entonces apaga sería nomás. E Vas a positivo. ver lo tuyo, de repente que está llegado. Ay, está cargando. Listo, muy bien. Ahora sí. Entonces, A más B es menos E y C más D es más E. Entonces, chicos, reemplazamos eso. Entonces, A más B es menos E y C más D es E. Y el E baja, ¿no? Menos E más E, cero, entonces solamente queda E nada más, ¿ya? Yo te recomendaría que lo hagas por el polígono cerrado, ¿no? Entonces sería mucho más fácil. Muy bien, así sería mucho más fácil, ¿no? Por el polígono cerrado. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, quiero que vayas pensando cómo se haría esa pregunta. A ver, ¿cómo se haría esa pregunta, chicos? A ver, ideas. Ideas. A ver, ¿cómo sería esa pregunta? Muy bien. Entonces, dice, en el conjunto de vectores determine el módulo de la resultante. Entonces, me dan 4 vectores. Entonces, la idea cuando me dan 4 vectores, entonces reducirlo a la menor cantidad para que se pueda ver una figura más conocida. Y como te puedes dar cuenta, me dan uno tras de otro. Miren, este vector y este vector, entonces me dan uno tras de otro. Se convertiría en este vector con azul, ¿no? Ahora, este vector y este vector, entonces, ¿quién sería el resultante? Este vector de acá. Entonces, estamos uniendo primera cola con última cabeza y primera cola con última cabeza. Entonces, los 4 vectores son reemplazados por sus resultantes de cada uno, de parejas de 2, en estos 2 vectores, ¿no? En este vector y en este vector, ¿no? Entonces, de lo que eran 4, ahora quedan 2 con azul. Y mira, date cuenta que forman 0 grados, van al mismo lugar, ambos van hacia arriba, entonces se suman, ¿no? Cuando 2 vectores apuntan en la misma dirección y sentido y forman 0 grados, se suma como en aritmética. Entonces, el tamaño de la razón sería, el tamaño del más pequeño es 2, más el tamaño del más grande, ¿cuánto sería?
7. Acá hay un error. Muy bien, entonces nos hemos dado cuenta que en la diapositiva hay un error, ¿no? El vector pequeño vale ¿cuánto? 2 y el vector grande vale 7. Muy bien, entonces mucho cuidado. Entonces 7 más 2, 9. Entonces, había que tener cuidado en ese problema. Muy buen problema, ¿no? Entonces, ahí está. 2 más 7, 9. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy observador, hay que hacerlo paso a paso con calma. Muy bien, pregunta 14. Me dan estos vectores, ¿no? La pregunta 14 es para razonar. ¿Ya? Pero está fácil, ¿no? Para dibujar está fácil. Miren. Tengo cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Están uno tras de otro los tres vectores. ¿Quién sería el vector resultante? El que une la primera cola con la última cabeza. Pero me piden, halla su módulo. Para hallar su tamaño, entonces, si de acá a acá mide 3, entonces yo prolongo acá. Entonces, si yo prolongo acá, entonces esto mediría 3, ¿no? De aquí hasta aquí mediría 3. Entonces, esta línea prolongando, entonces, de aquí hasta aquí mide 3. Entonces, ya tendría parte la medida del vector resultante. Pero ahora necesito, ¿qué cosa? La otra parte, ¿no? Ya, además, de aquí a acá mide 4 y acá también esto mediría 4, ¿no? Entonces, esto necesitaría, ¿no? De aquí hasta aquí necesitaría yo cuánto mide. Entonces, eso se llamará X. Para hallar el tamaño de la resultante necesito saber cuánto mide X para sumar con 3. Muy bien. Entonces, X justamente está en un triángulo rectángulo. Entonces, podemos hacer Pitágoras. Entonces, tenemos la hipotenusa así, 5 al cuadrado. El cateto que quiero hallar es X al cuadrado y el otro cateto es 4 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado, 25. X cuadrado más 16. 16 va a restar 25 menos 16, 9. Entonces, lo que es potencia para hacer raíz de 9, 3. Muy bien. Entonces, el valor de X vale 3. Ese no es la resultante. Entonces, yo me recuerdo que la resultante, ¿qué cosa es? Sumar 3 y X. Entonces, y X vale 3. Entonces, 3 más 3, 6 centímetros. Entonces, este problema era interesante porque había que razonar algo más. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta. Calcula la resultante de los vectores mostrados, ¿no? Nos pide calcular la resultante de los vectores mostrados. En este caso, te dije, ¿no? Si me dan varios vectores, debo saber que la resultante es la suma de todos los vectores. Entonces, la suma será el vector A más el vector B más el vector M más el vector N más el vector X. Los 5, ¿no? Ahí está A, D, M, N y el vector X, que es este grande acá. Entonces, la suma vectorial es sumar todos esos vectores. Muy bien. Si te das cuenta, existen vectores uno tras de otro. Por ejemplo, A y B están uno tras de otro. Entonces, ¿quién sería la suma de A más B? Sería este vector que está con azul, que es igual a X, porque tiene la misma dirección y sentido, el mismo tamaño. Muy bien. M más N sería el que une la primera cola con su cabeza también. Entonces sería otro vector X. Entonces de lo que eran 5, ahora quedan 3. El vector azul, el vector rojo y el vector verde. Entonces reemplazamos. El vector resultante será entonces igual. A más B, ¿cuánto vale? X. M más N, ¿cuánto vale? X. Y X va haciendo X nada más. Entonces, X más X más X, 3X. Listo. Es el tamaño de la resultante. Sencillo, ¿no? Miren, chicos. Entonces, así, hay que hacerlo paso a paso, ¿no? Entonces, la respuesta sería la alternativa A. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. En el conjunto de vectores, calcula el módulo de la resultante. Muy bien, me van a dar un conjunto de vectores. Ahí está. Me dan 5 vectores. Ahora nos piden módulo, ¿no? Para eso, primero graficamos, ¿no? Nos damos cuenta que los 3 primeros están uno tras de otro. Entonces, ¿quién será entonces la suma de la resultante de estos de acá? La suma de la resultante será al unir la primera cola con la última cabeza. Entonces, la suma de estos 3 se convierte en este vector con azul. Muy bien, ahora abajo existen 2. Cola, cabeza, cola, cabeza. ¿Quién es la suma de estos 2 que quedan? Este vector con verde. Entonces, de lo que eran 5 vectores, nos quedan ahora 2 vectores nada más. Entonces, los rojos de arriba se convierten en 9 y los rojos de abajo se convierten en 3. Entonces, de lo que eran 5, ahora se convierten en 2. ¿Cuál es la ventaja de que se hayan convertido en 2? Que los dos vectores ahora que quedan son vectores que forman 180 grados, ¿no es cierto? Van en sentidos contrarios. ¿Cómo se halla la resultante? Entonces, fácil, ¿no? Solamente se resta el tamaño. Entonces, L es positivo, ¿no? 9 es positivo porque va a derecha y 3 negativo porque va a izquierda. ¿Ya? Entonces,
9 menos 3, 6 centímetros. Ahí está el tamaño de la resultante. Muy bien, chicos. Hemos terminado. Hemos terminado, entonces, ahora sí. Muy bien, ahora sí pueden prender los micros y alguna pregunta, por favor. Nos queda un minuto para poder resolver alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Pueden prender sus micros. ¿Están ahí? ¿Están ahí o no están ahí, muchachos, señoritas? Muy bien, listo. Ya, entonces hemos terminado las clases de hoy día, ya que no hay preguntas. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a dejar la tarea entonces para hoy día. La tarea, vamos al libro. Trabajamos toda la parte teórica. Por favor, la primera tarea para hoy día que tienen que hacer es toda la parte teórica, tienen que pasarlo al cuaderno. Y todo lo demás lo completan en el libro, ¿ya? Del aprende más, de la pregunta 1 a la pregunta 7 también la completan, ¿ya? Está sencillo. A ver, quiero ver que de todo lo que hemos explicado, a ver cómo lo hacen, ¿ya? Muy bien. Entonces, la tarea de hoy día es también todo el practica en casa. Todo el practica en casa. Son 16 problemas, ¿ya? Todo lo hacen en el libro. Todo lo hacen en el libro. Entonces, tienen hasta las 6 de la tarde para entregar. Por favor, la hora de entrega es entre las 5 y las 6. No me manden antes, por favor, ¿ya? ¿Por qué? Porque